Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Verónica Poblete acá en Divox Radio Expreso con Futuro, un café necesario. Cuéntanos un poquito, para entrar en materia, Vero, ¿qué es lo que son las relaciones públicas? Comúnmente en el mundo anglo conocemos PR, su abreviatura. ¿De qué trata? Bueno, el PR es una disciplina de comunicación que se relaciona con conectarte con los principales individuos y stakeholders que tienes tú como organización, como ser humano, como empresa. Y para eso abarca varios espacios. Están la relación con los medios, por cierto, la gestión de tu propia reputación, los eventos y que puedas tú ir desarrollando para relacionarte con tus stakeholders. Y un punto muy importante que lo hablamos recién, el manejo de la crisis y cómo vas resolviendo las problemáticas que te van a enfrentar y que vas a tener que saber resolver desde un espacio comunicacional. Vero, ¿por qué es tan importante el PR para una startup o para una empresa cualquiera? Nosotros siempre tomamos un dicho acá en la agencia que dice, lo que no se comunica no existe. Y eso es cierto. Si tú como startup o como empresa no eres capaz de comunicar qué es lo que vendes o cuál es tu propuesta de valor, probablemente tu empresa no va a funcionar o tu organización. Y por eso es tan clave poder saber gestionar y manejar las comunicaciones de una buena manera para ese instinto de supervivencia básico, saber comunicarle al mercado qué es lo que tú vendes. Vero, me saltan algunas preguntas. Tal vez una de ellas, para que quienes nos escuchan hoy, es, ya, yo soy un emprendedor, partí con un capital semilla, llevo 6 meses eh, y soy un negocio B2B. Tengo un modelo donde le vendo a empresas. No tengo contacto. Eh, Salí de una universidad X, trabajé en empresas que no necesariamente eran corporativas y necesito conectar. Eh, ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué tips se le daría a ese emprendedor? Bueno, el 90% de la realidad nacional, por cierto, es la que tú mencionas. Yo creo que hoy día la gracia de esa persona es que como nunca eh, la persona se puede hacer cargo del manejo de su propia comunicación y no necesita terceros para poder hacerlo. Hoy día nosotros vivimos en un momento privilegiado en torno a lo que son los medios de comunicación y en torno a lo que son las plataformas que tú mismo puedes crear para poder desarrollar y darte a conocer. Entonces, parto con ese statement que me parece relevante, porque hasta hace 15 años atrás no era así. El que no tenía los medios para salir acá estaba frito. Y hoy día no es así. Hoy día existen una serie de plataformas y una serie de herramientas que tú también puedes ir desarrollando para poder darte a conocer en el mercado. El boom de la inteligencia artificial es clave también para eso, y las herramientas que se están dando para que un emprendedor común y corriente que no tenga grandes destrezas comunicacionales pueda ir comunicándose con el resto, eso es muy importante. Si queréis, después podemos bajar un poco e ir dando algunos tips más concretos para eso, pero parto con ese paraguas. Bueno, ¿y cómo hacerlo? Nuestra creencia, en lo que nosotros creemos como agencia, es que todo parte del relato y todo parte de la narrativa. Y no hay ser humano y no hay organización que no tenga una buena historia detrás. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primeramente? Entiende cuál es tu historia y cómo se la puedes ir contando a tus principales stakeholders y a quienes, en este caso, el emprendedor B2B, que no lo conoce mucha gente, cómo puede ir dándose a conocer desde ese espacio. ¿Cuáles son las plataformas? Hoy día hay muchas, y ahí es donde el emprendedor tiene que tener la habilidad para entender cómo comunicarse en este caso, con el otro empresario que le necesita comprar, como el ejemplo que tú pones del el B2B. ¿A qué se enfrenta esa persona? ¿LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok? ¿Lee el diario?
Y ahí es donde él tiene que entender y poder empezar a desarrollar la habilidad de cómo ir desarrollando estos relatos e ir incorporándolos en las plataformas más adecuadas. Si queréis después, podemos hacer como un poco un paso a paso de cómo lo puede hacer el emprendedor y qué herramientas le podemos ir dando para que tenga tips para hacer su relato y tenga tips para entender cuál es la plataforma más adecuada para poder entrar. Si queréis, hablemos de lo general y después vamos un poco más a la particular. Vamos a ello. Cuéntanos un poquito. ¿Qué estrategia de relaciones públicas le recomendaría a un emprendedor que está partiendo? No solamente de medios, sino también las relaciones personales de carne y hueso, digamos, que son aquellas sumamente importantes para saber qué puertas tocar. Hay gente que es muy hábil en ello y uno que es asiduo a eventos de innovación y emprendimiento te suele encontrar a la misma persona en todos esos eventos porque destinan mucho tiempo a construir relaciones. Cuéntanos un poquito Así es. de ese general a lo particular. Bueno, voy a partir o sea, voy a partir de un consejo muy simple y muy obvio, que ya, como yo soy emprendedora además, y me ha tocado acompañar a tantos emprendedores en su camino, te puedo decir que uno de las, hay un desde que yo lo veo en todo emprendedor que ha alcanzado el éxito, y es que cuando partió, se reunió con quien le quiso escuchar. Y le contó su historia y su idea a quien lo quiso escuchar, sin el rollo de que me van a quitar la idea, que me la van a robar, no, o sea, que quien nos está escuchando se olvide de eso, que se junte con la mayor cantidad de personas a contar su historia y a contar su producto. Ese es el primer filtro que va a hacer el emprendedor para poder entender qué prende y qué no prende y cómo otras personas lo pueden ir apoyando en este camino. Hay instituciones y hay lugares que te van apoyando también en determinados procesos. Los cowork son súper buenos en ese sentido. Partiendo con un consejo súper básico, en el cowork tú te juntas con una serie de personas que te pueden ir entregando herramientas y elementos que te permiten salir adelante cuando tú partes esto y estás muy solito. Pero yo quiero ir dando algunos tips para alguien que quiere enfrentarse a esto, que son muy concretos y que lo van a ayudar y que creo que no son tan conocidos hoy día para que la gente pueda ir teniendo elementos. Y lo primero que quiero hacer es recomendar un libro, ¿ya? Made to Stick, de Chip y Dan Heath, ¿ya? Hazlo pegajoso en español, ¿ya? ¿Y de qué se trata este libro? Que te va ayudando a cómo tú vas generando relatos y narrativas que son imposibles de no tomar, ¿ya? Y eso es un tip súper importante que tiene que tener en cuenta el emprendedor si es que quiere desarrollar su propio relato con sus propias manos e ir dándolo a conocer. Porque hoy día, en la era de las redes sociales, si tú no vas generando relatos pegajosos, es bien probable que no, o sea, que quien te lea en tu plataforma sea tu abuelita. Y es importante que la conversación y el relato y la narrativa sea lo más pegajosa posible. Pero Ahí doy un tip. está bueno ese tip. Lo otro, preguntarte también, hablaste de herramientas tecnológicas en lo personal y muchos a quienes conozco usan intensivamente LinkedIn, por ejemplo. Eh, Mm. la relevancia que ha tenido esa herramienta, no solo, o más bien, no para buscar trabajo. Hay gente que la usa o pretende que uno la va a usar o tiene que usarla solo cuando buscar trabajo. Craso error. Siempre digo que lo último que uno tiene que hacer es ir a buscar trabajo a LinkedIn, más bien construir relaciones. Cuéntanos, Total, ese estoy tipo de súper de acuerdo. herramientas, ¿cómo funciona en esta lógica de construir relaciones y poder impactar en nuestro propio PR, nuestras propias Sí, relaciones públicas? bueno, aquí hay que entender que cada red social tiene su lógica. Y LinkedIn, por cierto, es la lógica de las relaciones profesionales y no otras. Como Instagram, ponte tú, que es mucha estética, es mucha más vida personal, es emoción. LinkedIn no es así. Eh, y efectivamente, a mí me parece que es una de las mejores plataformas cuando uno quiere construir su propia imagen desde lo profesional, echar mano a eso.
más en lo práctico, cómo poder desarrollarlo, es muy importante crearse su propia estructura narrativa. ¿Quién soy? ¿Y qué yo le voy a mostrar al mercado desde lo que soy? Porque no puedes mostrar todo, tienes que ser selectivo. Genérate una personalidad que sea honesta, por cierto, en torno a lo que tú quieres mostrarle al mercado, y anda generando también em, eh, eh, productos comunicacionales que te vayan mostrando quién eres, desde la cultura organizacional en donde vives con tu empresa, con tus compañeros de trabajo, en qué crees, cuáles son tus logros, compartir notas de prensa eventualmente que sean relevantes para tu propio mercado, hacer notas de prensa tú mismo, que nosotros creemos mucho en eso, que es muy importante que tú participes en los medios de comunicación y en las conversaciones de los medios tanto grandes como pequeños. Hoy día existen los grandes medios, pero también existen medios de nicho y medios emergentes que te permiten, que no necesitas ser un gran referente para poder entrar y poder dar tu punto de vista, y LinkedIn es una plataforma fabulosa para poder compartir esos contenidos, y que la gente vaya viendo que tú tienes reputación con un camino. Uno no aparece en la portada del Mercurio de un día para otro, pero se puede sí hacer un camino que te lleve a eso, y LinkedIn es fabuloso para eso, por cierto. Vero, y algunos tips para ir cerrando, algunos tips que te parezcan interesantes o recomendaciones para quien ve estos rostros, no sé, Dani Dacaret u otros, como oye, grandes referentes que justamente aparecen en los medios o tienen ellos mismos un evento interesante, importante. Ese emprendedor o ese ejecutivo, esa persona que nos está viendo y ve esto como algo que anhela, ¿qué recomendaciones le daría justamente para recorrer ese camino y llegar el día de mañana a ser un Dani Sí. Dacaret, por ponerlo en simple? Si te fijas, todos estos personajes, desde Steve Jobs, Jeff Bezos, hasta los chilenos relevantes, tienen un factor en común que es muy transversal, y es su propósito. Ellos entregan un producto al mundo, por cierto, pero ellos quieren cambiar el mundo a través de ese producto. Y yo te diría que eso es un factor relevantísimo para cualquier startup que quiere entrar y crecer en el mercado. Eh, ¿Cuál es tu propósito como emprendedor? ¿Y qué quieres hacer más allá de tu legítima necesidad de ganar dinero, que todas las empresas las tenemos, si no, no podemos surgir? Eh, pero ¿qué más quieres hacer en torno a eso? ¿Por qué estás creando tu producto o servicio? ¿Cómo quieres cambiar y mejorar al mundo desde ese espacio? Si es que tú tienes esa claridad de cuál es tu sentido, el círculo de oro, hay una charla TED muy, muy bonita en torno a eso, tienes harto ganado. Y probablemente yo te diría que ese es el factor común que tienen todos los grandes emprendedores que han logrado salir adelante y ser referentes. Tener un propósito. ¿Cómo yo voy a cambiar el mundo? ¿Cómo voy a mejorar una gran problemática a través de mi producto? Pero se nos va yendo, el programa pasó volando. Cuéntanos tal vez acá un resumen, digamos, de la importancia del PR, qué cosas hacer, cómo iniciarme en este mundo para poder construir esa marca personal. Ya, dos grandes frases. Lo que no se comunica no existe, y no comunica el que mejor habla, sino el que mejor escucha. Eh, mantras que es importante tener en cuenta cuando uno hace una comunicación. Habiendo dicho eso, entiende qué quiere tu público, qué es lo que necesita el público al que tú le quieres vender, y cómo le vas a dar una narrativa interesante, que esa persona logre conectar desde la emoción para que finalmente haga una compra o cambie una conducta que tú necesites hacer. Habiendo tenido la narrativa, entiende cuál es tu plataforma. ¿Son las redes sociales? ¿Son los diarios? ¿Es la televisión? Entiende cuál es esa plataforma y desarrollala, y entra en ese espacio. Eh, y por cierto, conéctate con las nuevas formas. Hoy en día, como nunca, tenemos la posibilidad de cada uno ser su propio medio, y eso es relevantísimo. Hoy día un chico le puede competir un grande
teniendo plataformas adecuadas y inteligentes, inteligentemente desarrolladas. Pero, ¿alguna recomendación final, algún libro, algún podcast, alguna página que sea interesante compartir? A ver, si puedo recomendar un libro, recomiendo este que lo estoy repasando, lo ves ahí, Sapiens, de animales a dioses, y que finalmente resume todo lo que nosotros creemos en comunicaciones, eh, que es, no pasa a la historia quien no tiene una buena historia. Los que están, las personas y los grandes seres humanos que están en los libros de historia, son personas que lograron entender cuál era su historia y cómo contarla. Eh, entonces ahí dejo ese libro para recomendación y que finalmente te resume quiénes son los grandes personajes que han pasado a la historia y quiénes seguirán pasando a la historia como dioses, que es lo que te plantea el libro. Vero, te quiero agradecer el tiempo, la conversación, muy interesante las recomendaciones también. Sabemos, y en lo personal, lo importante que es el PR en un ecosistema de emprendimiento e innovación pequeño, todavía como lo es el nuestro, porque somos un país chico y sumamente importante más aún, en un contexto donde los contactos y la confianza es sumamente importante. Así que te agradezco Así es. y muchas gracias por tu tiempo. Espero tenerte en un futuro pronto No, acá nuevamente. gracias. Gracias a ti, Ángel, por la posibilidad de hablar de comunicaciones que no siempre se da. Muchas gracias. Nosotros ya vamos cerrando este capítulo 2 de Expreso con Futuro. No se olviden siempre, como siempre se los recuerdo, acá abajo están las redes sociales de Divox Radio para que revisen este y otros programas, www.divoxradio.com, para que vean este capítulo u otros programas también de Divox Radio. Me voy despidiendo, será hasta un próximo martes, 9 de la mañana, en otro Expreso con Futuro. Un abrazo y chao, chao.